Saludos y abrazos a todos en este nuevo año. Estoy feliz de poder estar nuevamente junto a ustedes y ruego al Padre para que con las fuerzas renovadas en Él hoy podamos escuchar y comer de esta palabra. Abrimos este año 2021 sabiendo que el Padre en su infinito amor nos ha guardado, nos ha sostenido, nos ha protegido y nos ha mantenido en pie, ya que ninguno de nosotros puede ni podrá jamás en sus propias fuerzas mantenerse en pie, mantenerse por delante, mantenerse caminando solo. Por esa razón es que empezamos este año con agradecimiento, sabiendo que la soberanía de Dios es real, que nada se ha torcido, que nada se ha descalabrado, que nada se ha desacomodado para Dios y para nosotros tampoco. Tengo la intención de que esta palabra que inicia el año tenga una cuota de sabiduría extra, no para sentirnos personas o personajes exclusivos, sino para que este entendimiento nos haga tomar decisiones eternas. Cada uno de nosotros somos eternos, venimos de la eternidad y vamos hacia la eternidad. Nosotros debemos entrenarnos en tomar entonces decisiones eternas. Quiero iniciar esta noche diciendo que pasamos por la vida solo una vez. Usualmente no tenemos una segunda oportunidad para las decisiones determinantes. Por esa razón debemos buscar que la sabiduría de Dios, expresada como la mente de Cristo, opere, funcione y se manifieste a través de cada uno de nosotros desde temprano. Hay un término militar también usado en la vida civil que es denominado como alerta temprana. En la palabra de Dios se describe a los simples como los que no escuchan el consejo. Esta palabra que hoy compartimos nos debe activar un sistema de alerta temprana, no para operar en temores y vivir siempre atemorizado, sino para ser más efectivos en todos los ámbitos de nuestra vida. Quiero entrar entonces de lleno en el tema que hoy nos convoca y decir que la experiencia es el camino menos indicado para la toma de decisiones. El ser natural aprende por experiencias. Hace algunos días tuve una charla con un hombre y me dijo: yo estoy esperando que la vida me dé una señal. Eso me hizo suponer a mí que este hombre estaba esperando tener alguna experiencia. Me dijo: a mí no me ha dado señales la vida. Le dije: la vida no te da señales, la vida te golpea por experiencias. El ser natural aprende por experiencias, algunas muy duras, pero el ser espiritual aprende por sabiduría impartida, aprende por sabiduría adquirida basado en alertas tempranos. Alertas tempranas, ese es un tema que nosotros y una palabra que nosotros tenemos que ubicar estos días en nuestra vida. En el caminar de la vida no deberíamos aprender por experiencias, sino por sabiduría. A esto apuntamos hoy con esta dosis de su palabra. Apuntamos a volvernos más sabios para poder aprender por revelación y no por experiencias. Revelación es que se corra de delante de nosotros el telón, que cada vez que escuchamos una palabra, un velo se caiga de delante de nosotros, que por revelación veamos lo que antes no veíamos, que veamos la obra de Dios que, tal como sabemos, nos incluye como actores principales. Dios, amada iglesia, manantial de vida, no tiene extras, no sé cómo lo llamarán en tu país, pero yo escuché en los términos personas de relleno. Hacían películas y contrataban personas de relleno. Dios no tiene extras, todos somos actores principales, todos somos partícipes necesarios de la expresión del propósito eterno de Dios para esta tierra y para este tiempo. Nosotros hemos hablado con anterioridad de vínculos por bastante tiempo y no por eso vamos a dejar de hacerlo. Vamos a hacer en el 2021 más hincapié en la prédica de los vínculos.
Vamos a hablarlo cada vez más profundamente y cada vez más sabiamente para que nuestro entendimiento sea cada vez más fino y más preciso. Hoy necesitamos saber, para entender mejor, que esos vínculos en solitario no van a funcionar. Los vínculos en el diseño de Dios han sido creados para formar un sistema estructural. Retengan esta palabra también, sistema estructural. Nos es necesario expresar también que si esos vínculos son fuertes y saludables, van a formar estructuras inquebrantables. Nosotros somos todos personas estructurales. Nuestra vida se sostiene por una estructura llamada estructura ósea. Tenemos huesos. Sabemos que nuestros cuerpos son sostenidos además por varias estructuras. Cada sistema de nuestro cuerpo tiene una función de soporte vital. Tenemos, por nombrar algunos, el sistema articular, el sistema circulatorio, el sistema endocrino, sistema esquelético, los huesos, sistema inmunitario, sistema linfático, sistema muscular y sistema nervioso, además del sistema integumentario. Cada sistema tiene una estructura perfectamente diseñada para mantenernos con vida. Y lo gracioso, no de chistoso, sino de gracia, es que todos esos sistemas funcionan juntos y no independientemente. Por eso, y solo para ejemplificar, debo decir que si no hay un desarrollo de una estructura fortalecida en cada aspecto de nuestra vida, esa vida que deseamos solo será una ilusión. Todos nosotros deseamos vivir cierto nivel de vida, y no estoy hablando de lo económico, pero si nosotros no miramos la estructura que se está formando dentro de nuestra vida, esa vida que deseamos solo va a ser una ilusión. Sin una estructura formada, aún el propósito eterno de Dios es algo difícil de consumar. De hecho, hemos visto pasar a las generaciones, las que vinieron antes de nosotros, y todavía no hemos visto corporativamente la manifestación de ese propósito. Pero a nosotros, como dice la Escritura, se nos ha concedido una mayor medida de luz para que construyamos estructuras personales y vinculares sólidas y resistentes. Toda construcción interna se refleja en las construcciones externas. Las construcciones externas se llaman estructuras. Cuando tú ves en ti mismo, ya no voy a pedirte ni que mires a otra persona, ve lo que se refleja afuera lo que está construido internamente. Lo que apuntamos como casa es a la formación de estructuras internas que luego reflejen fuertes estructuras externas. La tarea para el 2021 será trabajar constantemente para formar estructuras en nosotros mismos. Empezando por ¿quién? ¿Por mi esposa? No, por mi persona. Luego por mi matrimonio. Luego por mi familia. Luego por la congregación. Y luego por toda la administración que el Señor en su gracia ha puesto en mis manos. La concepción de nuestra vida debe apuntar a formar una estructura espiritual fortalecida. Voy a volver a repetir. La concepción de nuestra vida, la concepción de mi vida, la concepción de tu vida siempre debe apuntar a formar una estructura espiritual fortalecida. Nosotros deberemos por el Espíritu entender a dónde estamos apuntando, porque a donde nosotros apuntemos, ahí le vamos a dar. Nuestra vida tiene que apuntar a formar una estructura espiritual fortalecida. No estoy jugando a repetir la misma frase, estoy tratando de que esto se grabe en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestro espíritu, en todo. Y un punto que nosotros tenemos que considerar en esta construcción de estructura espiritual fortalecida es el factor humano. No la humanidad caída del hombre operando en el primer Adán, sino el factor humano en la forma
de nuestra gestión. Como compañía hemos montado los mejores productos que existen en el mercado para la seguridad y el acceso de algunos edificios. Luego los administradores, con el paso de los meses o de los años a veces, nos dicen que las puertas eventualmente permanecen abiertas. Cuando vamos a revisar las cámaras de seguridad, vemos a las personas, vemos a los humanos colocándole pedazos de roca o pequeños pedazos de madera a las puertas para mantenerlas abiertas, porque no quieren llevar llaves, porque están esperando a alguien y no quieren gastarse mucho tiempo. A lo cual, siempre mostrándole las cámaras de seguridad y viendo el factor humano en acción, le respondo que ese fenómeno no se debe a la falla del producto que se instaló, sino que se debe al factor más difícil de manejar y de predecir, que es el factor humano. Vuelvo a repetir, no estoy hablando de la humanidad caída del primer Adán, estoy hablando a lo que el hombre tiene que generar, lo que el hombre tiene que producir. El factor humano, amados, no es ajeno ni al éxito y tampoco es ajeno a la victoria. Una estructura personal y vincular débil va a atentar contra el propósito de Dios. Por eso que la palabra, con el deseo de fortalecimiento que dio el apóstol Juan Balistreri en su saludo de inicio del año 2021, no es ni nunca será inocente. Todo es sacudido o todo es edificado por el factor humano. Todo es sustentado o es debilitado por el factor humano. El propósito de Dios es cumplido o es pospuesto para una generación futura a causa del factor humano. Tenemos que observar como humanos espirituales, como seres humanos espirituales, qué giro debemos darle a nuestra vida para que el factor humano decrezca, para que los niveles de error humano cada vez sean menos, para que el propósito de Dios no sufra, para que mi hermano no sufra, para que yo no sufra y que para tú no sufras, para que la manifestación del Espíritu, la manifestación a través nuestro, no se vea afectada en ningún momento. En los ámbitos de la construcción de estructuras, necesitamos saber que la desobediencia personal debilita las estructuras. Por eso que los hijos son muy importantes, pero si los hijos son obedientes, se vuelven determinantes. Para el cumplimiento del propósito, se necesita una estructura que soporte. Quiero darles el ejemplo que casi todos vamos a entender. Aún Jesús necesitó una estructura que fue la estructura familiar hasta que fue grande. La estructura familiar llamada María, José y una carpintería que lo sostuviera hasta que pudiese valerse por sí mismo. Aún los sabios de Oriente, los que culturalmente conocemos como los Reyes Magos, que trajeron presentes, oro, incienso y mirra, según relata la Escritura, fueron parte de esa estructura de sostén económica mandada por Dios. Hizo falta una estructura. Cuando Jesús creció en edad, también creció en gracia, y esa gracia fue parte de la estructura espiritual que lo sostuvo. Hubo 3 cinturones, hubo tres estructuras que lo protegieron en sus años de ministerio público. Era muy fácil para Roma llegar a la gente que hablaba contra el gobierno, contra el imperio. Era muy fácil, era cuestión de días o semanas y se deshacían del individuo. Él estuvo 3 años expuesto a un ministerio público. Él tuvo una estructura que lo protegió. La estructura, él tenía 4 anillos, los 3 más íntimos, los 12, los 40 y las multitudes. Eran gente que lo seguía y en cierta forma lo protegían. Había una estructura que lo protegía. Jesús dijo, entre otras cosas, que en los negocios del Padre le convenía estar. Él ya tenía la estructura correcta, por ende, hablaba la palabra correcta y tomaba las decisiones correctas. Tiene que, en este año, empezar a la palabra gaseosa, por decirlo de alguna manera, la palabra que solo sale de nuestra boca, tiene que hacer que nosotros tomemos las decisiones correctas. Tenemos que sacar la palabra del estado gaseoso y llevarlo al estado sólido. Jesús el Cristo es nuestro ejemplo en la toma de decisiones.
Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, y manifestó el reino en forma tangible. Sacó la palabra del estado gaseoso y la llevó al estado sólido. Manifestó la palabra del Señor. Cada decisión que nosotros tomamos fortalece las estructuras o las debilita. Nuestra vida necesita tener una estructura basada en la fe del Hijo de Dios. Nosotros debemos perfilar nuestra vida. Nosotros debemos gestionar un modo de vida que refleje el diseño estructural que portamos y que estamos edificando en todos los ámbitos de la vida. El orden y las prioridades de vida correctas facilitan la formación de estructuras. En el desorden y la falta de prioridades es imposible que se formen estructuras ordenadas. Todos sabemos que ninguna construcción estructuralmente desordenada puede sostenerse en pie. Los llevo a su niñez, aún una casita de naipes, una casita de cartas, de esas que se hacen para jugar o para entretenerse, pueden sostenerse si está bien estructurada. Por el contrario, si hay desorden en la estructura, ni construcciones de cemento se mantienen en pie por mucho tiempo. Hace algunos meses vi un video que era real, estaba documentado, de un edificio como de 6 o 8 pisos que hicieron en China. El problema fue que la persona que hacía los pozos para las estructuras, para soportar las estructuras, fue una persona corrupta, y los pozos que debían tener aproximadamente no eran 300 pies, era menos, no eran 100 metros. Había pozos que debían tener 60 o 60 pies, 60 o 80 pies, fueron hechos solamente de 5 pies. Entonces, cuando empezó la estructura empezó a hacer fuerza, el edificio se derrumbó, y se derrumbó como una caja. Nunca se cayó sobre sí, sino que se derrumbó como si fuera una casa, porque la estructura estaba mal hecha. Ahora, la buena noticia es que nuestra estructura se sostiene sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Sobre esa roca es donde nosotros debemos y podemos edificar y edificarnos para poder ser parte del edificio de Dios, el que dice la Escritura que está conformado por piedras vivas. Por eso es que la reforma no viene para derribar todas las estructuras, sino que viene para reformar lo que no se construyó correctamente. Amados, no existe una casa mitad en la roca y mitad en la arena. O la casa está toda en la roca, o la casa está toda en la arena. Hay que ser advertidos con alertas tempranas que nos lleven a tener buenas decisiones de construcción, porque solo se puede comprobar la edificación cuando hay tormentas o eventos adversos. Las experiencias demuestran qué tipo de construcción hemos hecho. Amado, no necesitamos llegar a vivir la experiencia para darnos cuenta en qué estado está la construcción de nuestra vida. Si nosotros escuchamos las alertas tempranas, vamos a estar seguros. Si obedecemos a su tierna palabra, nuestra vida va a tomar un giro trascendente, va a fortalecerse, la estructura dentro nuestro va a fortalecerse cada vez más. Un cambio de año, quiero decirles a todos los que están esperando, un cambio de año no significa absolutamente nada si no le ponemos el énfasis correcto. Para algunos la vida puede y podrá seguir igual, para otros la vida tendrá un cambio trascendente. Para los que crean y quieran ser parte de la construcción, todo es posible, todo será posible, sea 1980, 2020 o 2021. Lo trascendente es entender que es temporal y que es eterno. Lo temporal pasará y desaparecerá, mas lo eterno permanece para siempre. Efesios, ya para cerrar esta palabra, Efesios 6, 10 al 17, dice de la siguiente manera: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse, mire cómo se estructuraban,
Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. No está diciendo ataques, artimañas, mentiras, susurros, cositas. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Estamos leyendo la Nueva Versión Internacional. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí dice que podemos tener ataques a nuestra estructura, pero dicen que todo es desactivado cuando tenemos la estructura correcta formada dentro de nosotros. El año 2021 es un año, amada Casa Manantial de Vida Miami, todos los amigos que nos escuchan, todos a los cuales llegamos con esta palabra, de que la estructura del Señor, el cuerpo estructural de Cristo se forme dentro de nosotros, para que podamos seguir caminando a pesar de lo que hubo sucedido, seguir caminando toda nuestra vida, porque dentro de nosotros está construida una estructura. Estamos comandados por la mente de Cristo y no vamos a ceder ante ningún avance ni ningún embate del mundo de las tinieblas. Ruego al Padre en esta tarde que esta palabra nos haga despertar a una realidad, que el 2021 traiga un mayor nivel de excelencia en nosotros, espiritual, inteligencia espiritual, perspicacia espiritual, que podamos ver y tener una alerta temprana desde antes que las cosas sucedan, para poder preservar todo lo que debemos preservar. Padre amado, gracias por esta palabra que nos has permitido compartir en esta tarde. Padre, gracias por la vida, por la salud, por el cuidado y por todas las cosas que corresponden a la piedad, como dice tu palabra. Padre, que la gracia, que tu gracia y tu paz nos sean a todos nosotros multiplicado abundantemente en este año 2021. Amada familia, los abrazo a la distancia. Terminamos tal como empezamos. Los abrazo a la distancia con el deseo ferviente de verlos pronto. Gracia y paz de Dios.